Bueno, Entre tanto, hemos recibido al congresista Eduardo Saluana, que fuera presidente del Congreso y que es un destacado miembro de APP. El señor Saluana, podemos decirlo, nunca tuvo mucho entusiasmo por el señor Gerí desde antes que se eligiera, a su pesar, y ahora se halla en la situación de decirnos si la bancada de la que es miembro finalmente se alineará o no con lo que el presidente fundador, el señor Acuña, dijo, que no se podía seguir respaldando al señor Gerí como presidente de la República. Muy buenas noches, señor Saluana. Fernando, buenas noches. Siempre es un gusto conversar contigo. Gracias por la invitación. Efectivamente, el día de hoy hemos hecho pública el acuerdo de la bancada parlamentaria de adherirnos a esta petición del Pleno Extraordinarios. Todos. En la votación hemos tenido una abstención, pero evidentemente la decisión de la bancada es que firmemos los 17. Inclusive ya han firmado 4 de los colegas parlamentarios. El día de hoy han firmado otros adicionales. Mañana seguro completaremos con los 17. También. Recién me lo han pasado ahora en la noche el documento y lo vamos a proceder a suscribir y vamos a enviar a los demás colegas parlamentarios. ¿Cuántos congresistas firmantes serían con los 17 que ustedes aportan? 17 dicen. No tengo la cifra, pero tengo entendido que si firma APP y firma Podemos, como ha anunciado a través de su líder, el amigo Pepe Luna, creo que se llegarían a las firmas necesarias para convocar al Pleno Extraordinario. No menos de 78. Efectivamente. ¿Es combinatorio para el presidente? Usted que ha sido presidente del Congreso debe saberlo muy bien. Una vez que hay esas firmas del presidente, ¿no tiene opción y tiene que convocar de todas maneras evidentemente, a un pleno? El reglamento lo que señala es que él tiene un plazo de 15 días para convocar al Pleno Extraordinario. Y es con agenda única. O sea, el único tema que se vería en ese pleno es las mociones, tengo entendido, de censura y vacancia, ¿no? Porque ahí hay una suerte de debate en cuanto a si es censura porque se entiende que él es presidente del Congreso, que está ejerciendo el cargo de presidente de la República porque no hay vicepresidente, y otros interpretas que siendo los actos que se le atribuyen cometidos como presidente de la República, lo que procede sería una vacancia presidencial. La diferencia es que en el primer caso se requiere un número de votos inferior al segundo caso. Y va mucho más rápido la censura, en realidad, ¿no? Bueno, sí, es mucho más expeditivo, ¿no? De acuerdo. Usted, que es abogado y que es congresista de larga experiencia, porque creo que tiene más de 30 años de cuando comenzó. Bueno, fui diputado en el 90, luego el 2001, hace 36 años. Sí. ¿Cuál es su opinión? ¿Se puede hacer una censura y, en consecuencia, tratarlo como al congresista o corresponde que se haga, como en otros casos, como presidente y, en consecuencia, vacancia y no censura? Sí, yo adhiero realmente a la segunda posición, ¿no? Vacancia. Porque él está ejerciendo el cargo de presidente de la República en funciones, con todas las obligaciones, con todas las atribuciones y todas las responsabilidades. Por consiguiente, cualquier decisión o acto, en este caso administrativo constitucional, que se pretenda hacer para retirarlo de la alta magistratura, correspondería, creo que, la vacancia presidencial, y para eso evidentemente tiene que calzar, digamos, dentro de este concepto genérico de incapacidad moral permanente, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento de la sucesión constitucional? Porque tenemos diversas modalidades. En la práctica, quiero decir, una es elegir a una nueva mesa directiva presidida por una persona que está destinada a ser el presidente. Eso no se hizo en este caso y por eso tuvimos a Gerí. Pero en otros casos, Sagasti llegó porque se eligió una nueva mesa directiva presidida por él. Hubo incluso algunas dificultades, ¿no? Explíquenos, por favor, qué es lo que obliga a la ley y qué le parece a usted razonable hacer. Claro, lo que sucedió en el caso concreto de la presidenta Boluarte cuando se produjo la situación de la vacancia, lo que se hizo en el caso del presidente Paniagua, el presidente Sagasti, ¿no?, es que el presidente en ejercicio del Congreso en ese momento... Pero hay 2 vicepresidentes que accedían a la presidencia de oficio, tanto Vizcarra como, ¿no?, cuando es un vicepresidente. Claro, en ese caso... pero acá no hay vicepresidente. Acá, claro. Acá el problema es que tiene que ser un congresista. Así es. El presidente. Así es. Y las 2 posibilidades son
accede el que está en funciones como presidente, que es Fernando Rospigliosi? ¿O es más razonable elegir a una nueva mesa directiva en la perspectiva de que el presidente de la mesa pase a ser presidente de la Claro, República? lo que se hizo en esos experiencias históricas, esos casos que hemos tenido en la historia peruana, la historia reciente, es que el Congreso hace una evaluación de sus 130 parlamentarios y decide por una personalidad que tenga consenso, que tenga trayectoria política, que tenga, digamos, una buena imagen en la opinión Pero pública. no se hizo eso con Gerí. Claro, eso no se hizo en esta oportunidad, ¿no? No se hizo en esta oportunidad. Hubo un intento de censurar a la mesa, un planteamiento que en el caso concreto nuestro de APP respaldamos esa Justamente posición. para que haya una elección de la nueva mesa con un nuevo presidente de la mesa. Lo que no implicaba una suerte, digamos, de desechar la candidatura o la posibilidad de que sea el propio presidente Gerí en ese momento, pero lo que se buscaba era que darle una suerte de mayor legitimidad, ¿no? Una ratificación al presidente u a otro congresista para ejercer ya no la presidencia, sino la primera magistratura del Perú, que requería, digamos, otras habilidades, otra trayectoria, otro consenso, ¿no? Porque se trata de representar al país, ¿no? Y eso creo que en ese momento debimos hacerlo, pero bueno, la se historia precipitó todo. no se escribió de esa manera, todo. ¿no? Usted, por lo que veo, está decidido a votar no solamente para que haya el pleno, sino en el pleno votaría a favor de una vacancia, de un procedimiento de vacancia. Todavía hace falta que hayan los votos una vez que este procedimiento... Lo que nosotros hemos, disculpa que te corte, sí, Fernando, lo que nosotros hemos acordado en APP es que frente a las circunstancias, primero que nosotros no hemos tomado una decisión precipitada, apresurada, producido los acontecimientos más bien iniciales. Lo contrario, ¿no? Sí hemos tratado. Sí. Nosotros actuamos por principios y por valores. Tú recuerdas las veces en las cuales se discutió la vacancia presidencial del presidente Castillo. Yo vine acá en 2 o 3 oportunidades a hablar contigo porque la vacancia presidencial del 2021 que presentó la colega Patricia Chirinos, nosotros no votamos a favor. Tampoco nos adherimos a la vacancia planteada en el mes de marzo del 22, porque siempre hemos pensado en APP que necesitamos estabilidad, que un país se construye en base a darle gobernabilidad, y gobernabilidad implica que la economía camine, que las inversiones lleguen, que el Perú sea un país confiable, que se cumplan los plazos constitucionales. Un Estado de Derecho es eso, y una democracia consolidada implica también eso, respetar instituciones, plazos y sobre todo la voluntad del ciudadano que había elegido un presidente. Nos guste o no, a la mayoría había decidido que sea tal persona el primer mandatario. Y la misma actitud la tuvieron cuando Dina Boluarte. Así es. Pero y ahora también hemos mantenido APP, eso, ¿no? Habían ministros de APP con Dina Boluarte, ¿no? Bueno, esto es política y de lo que se trata en todo caso es que quienes ejerzan cargos ministeriales sea gente competente, sea cual sea su filiación política. Nosotros no tenemos problemas de ese tipo. Entonces, ahora también se dice, ¿no?, en los medios de comunicación y algunos medios que inciden en esto, que APP sostiene a Gerí, que no quieren firmar, porque precisamente no se trata de que al primer escándalo, a la primera situación, una inconducta del presidente, nosotros vayamos corriendo a firmar una vacancia, una censura, ¿no? El primero tampoco sea tan benigno, ¿ah? No es el primero, me parece. Bueno, ya en el transcurso de los días se han presentado otras circunstancias, ¿no? Entonces creo que ahí amerita una evaluación hay antecedentes serena, de cuando era congresista, ¿no? Me parece, ¿no? Bueno, han habido algunas situaciones de denuncias, ¿no?, que tampoco han, digamos, para hablar objetivamente, por ejemplo, se habló mucho de este tema de violación y se habla, he visto en algunos medios de acusación, ese es un tema ya ha sido desestimado por el Ministerio Público. Otros, bueno, sí, por ser lobista. Sí, efectivamente, han habido situaciones de ese tipo, ¿no? Y precisamente por ese tipo de circunstancias que le iba a afectar al propio presidente Gerí, que es mi colega y a quien aprecio, nosotros planteamos en su momento con otras bancadas que precisamente haya una censura de toda la mesa directiva o uno por uno para que el pleno del Congreso decida y diga, oye, este congresista debe ser el presidente de la mesa y en consecuencia al margen de su filiación política, ¿no? De acuerdo. Entonces, lo que sacamos en claro es que usted va a firmar en cuanto le llegue el documento y que cree que la unanimidad de los miembros de su bancada harán de esta manera. Sí, es un acuerdo de bancada y obviamente todos la van a acatar y en ese pleno discutiremos, debatiremos públicamente, ¿no?,
y en su momento APP, incluida mi persona, tomará la decisión que corresponda, ¿no? De acuerdo, muchísimas gracias, señor Saluana, por habernos aclarado no solamente la posición de su partido, sino desde el punto de vista jurídico, que lo que le parece corresponder no es la censura a un congresista, sino la vacancia a un presidente. En realidad, él ha firmado documentos que tienen valores y que entran en la práctica como presidente constitucional, promulgando leyes y publicando decretos, ¿no? Sí. Firma como presidente constitucional, Sí, no firma como congresista. Así es, efectivamente. Eso avala más la posición que estamos señalando. Si me permites Por favor. un minutito nada más. No solamente quiero señalar que es una noticia que no se ha difundido mucho, la presencia del ministro de Relaciones Exteriores del Brasil. Y aquí conversamos en una oportunidad sobre este tema del acuerdo complementario de complementación económica Perú-Brasil, que está pendiente de ser aprobado por el Congreso peruano. Ya fue aprobado por el Senado brasilero. Para el Perú es sumamente importante y básicamente para la región amazónica, porque el Brasil, yo he estado en diciembre en Brasil, he reunido con la ministra de Planeamiento, con muchos funcionarios, senadores y diputados, y hay toda una decisión ya de Estado en el Brasil de que las exportaciones, la mayoría de las exportaciones del Brasil y las importaciones vengan por Chancay, vengan por el Perú. Estamos hablando de exportaciones sumamente importantes por dos ejes, básicamente la interoceánica norte y la interoceánica sur por Madre de Dios, y además el tema del tren bioceánico, que ya está en evaluación y en estudio en Brasil, sea básicamente por el Perú. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo, ¿no? Y va a beneficiar a toda la Amazonía. El gobierno del señor Donald Trump, que ya hoy, como se sabe, ha emitido un comunicado afirmando que hemos perdido soberanía en el puerto de Chancay. Veremos cómo sigue bueno, este eso es, digamos, sí, un tema otro para una tema próxima entrevista. para hablar, pero lo que nos está usted anunciando van a plantearse sin duda dificultades por ahí. Muchas gracias, señor encantado, Saluana. Buenas noches. Muy buenas noches para usted y espero que hasta una